Hola gente de YouTube, el placer de saludarlos de vuelta. Les habla Alejo de Dovitis, maestro internacional desde Buenos Aires, Argentina. En esta oportunidad queremos recordar a un ex campeón mundial que falleciera hace poquitos años, el gran maestro Vasily Smyslov, que lograra el campeonato mundial tras vencer a Botvinnik en la década del 50 y que después lo perdiera a manos justamente del, del mismo contendiente. Podemos decir que Smyslov, más allá de haber sido campeón mundial en la década del 50, tuvo una segunda juventud ajedrecística en la década del 80 y que en 1984 llegó a jugar la final de los matches de candidatos contra Garry Kasparov después de haber derrotado a Robert Hübner y a Zoltan Rivlin, que eran dos jugadores que tenían más celo y bastantes menos años que él. Estamos hablando de un Smyslov que tenía en 1984 63 años y enfrentó en la final de los matches de candidatos a Garry Kasparov, que tenía en el año 84, estamos hablando de 21 años, ¿no? Una diferencia de 63 a 21 notable. Y en este caso queremos ver una partida del Internacional de Petrópolis 1973 que fuera ganado brillantemente por el gran maestro brasileño Enrique da Costa Mekin contra el gran maestro checo, en aquella época checoslovaco, Vaslimil Hort. La partida inició con E4, Smyslov no solía jugar mucho E4, pero cuando lo hacía tenía intenciones de atacar, y se va a dar una siciliana variante Scheveningen o Scheveningen, ¿no? Donde el negro está esperando a ver qué hace el blanco. Acá el blanco puede jugar el ataque que eres con G4, el ataque inglés con alfil E3, o puede hacer la variante clásica con alfil E2 que popularizara Heller y también Karpov. Smyslov hizo la clásica, alfil E7 enroque, A6, F4 enroque, alfil E3, dama C7 que sirve para apoyar caballo C6 y evitar algún E5 de las blancas. Y ahora el blanco también evita que el negro juegue B5. En general en esta posición el negro juega caballo C6 y el blanco ahí puede elegir. Tiene dama E1, tiene rey H1, tiene caballo B3, hay varias opciones. El negro jugó B6 directamente, el blanco hizo alfil F3, el negro alfil B7 y ahora la dama blanca pretende pasar hacia el flanco de rey porque las intenciones del blanco están justamente de ese lado. El negro está jugando prácticamente, si miran la posición, como un sistema erizo. Tiene la disposición de peones y de piezas de un erizo, pero el blanco no tiene hecho C4, lo cual por un lado parece más tranquilo para el negro, pero por el otro lado también, si el negro golpeara con B5 o D5, no tiene la fuerza esa ruptura que tendría si hubiera un peón en C4. Acá hay varias opciones, pero el blanco eligió alfil F2, porque si el blanco directamente se tira a la pileta con G4, le juegan caballo C5 y cuando defiende el peón le hacen D5 y cuando avanza el caballo negro se mete en el centro y el contragolpe central de las negras un poco deja mal parado al ataque prematuro de peones de las blancas. Entonces alfil F2, torre AC8 y ahora sí G4. El negro jugó caballo C5, pero ahora el peón está muy bien defendido inclusive por la dama. Entonces G5, caballo D7, y acá hay que tener cuidado con el caballo de C5. Porque ¿qué vamos a hacer frente a esto, no? Evidentemente, si el blanco juega B4, el negro tiene caballo D3 y a C por D3, dama por C3 y todavía no está tan clara la situación. Entonces Smyslov decidió jugar torre D1 que amenaza B4. Fíjense cómo con sencillez genera una amenaza muy fuerte. Y acá se da un poco la regla que dice que el avance G4, G5 es muy bueno
cuando el caballo no se puede ir fácilmente a D7. Acá se fue, pero estorbó la retirada de su colega. Y esto viene a demostrar también que cuando hay desventaja de espacio, que acá el negro tiene menos territorio que el blanco, el que haya muchas piezas sobre el tablero es un factor de disturbio, de desorganización de la posición negra. El negro jugó caballo B8, el blanco hizo alfil E3, el negro caballo C6 y ahora las blancas pasan su dama para atacar. El negro juega torre F8, alfil G2 y alfil F8. El alfil en F8 muchas veces se utiliza para jugar G6 y alfil G7 y defender mejor su enroque. Emilio hizo una jugada de espera torre F2 que de paso defiende el peón de C2 que muchas veces es atacado por la columna semiabierta para las negras. Y acá el negro tendría que haber jugado caballo por D4. Acá el negro mete una jugada francamente mala como dama D7, porque aparte expone a la dama en la columna donde está la torre, y Smyslov no deja pasar la ocasión para jugar caballo F3. No solo no cambia piezas, sino que empieza a generar amenazas en la columna D. Le jugaron caballo B4 y caballo E5. Desde ya que si el negro come, está perdiendo la dama, así que la dama se tiene que ir. Y ahora el blanco reposicionó su caballo con ideas tácticas sobre el rey enemigo. Fíjense cómo el blanco en pocas jugadas pasó de no tener perspectivas de ataque a tenerlas seriamente, ayudado en parte por la jugada dama D7. El negro jugó caballo D7, las blancas alfil D4 para sumar fuerzas. Fíjense que si acá el negro jugara, por ejemplo, una movida como caballo C6, el blanco con caballo H6 estaría prácticamente ganando la partida, porque a rey H8 vendría caballo por F7 y G por H6 estaría haciendo mate a la siguiente jugada, ya que el alfil también domina la retirada del rey. Por ende, alfil D4 genera amenazas muy graves y prácticamente está obligando al negro a jugar E5. El blanco toma y para mí el negro debió tomar de peón. Acá tomó con caballo y el blanco viene a recrudecer en su iniciativa sobre la columna F, que ahora es su columna semiabierta, es decir, abierta para el blanco, cerrada para el negro. El negro tiene un problema muy grave porque no es fácil defender F7. La única jugada que aparece en el horizonte es torre 7, que es la que hizo el gran maestro Vaslimir Hort. Y acá Smyslov va a demostrar todo su entendimiento de la posición, ¿no? Smyslov es un jugador, o era un jugador muy claro para jugar, muy cristalino, con ideas muy lógicas. Y acá Smyslov se da cuenta que tiene muchas piezas para atacar, pero que principalmente hay una pieza negra que puede venir a defender muy bien, que es el caballo de E5 a G6. Y el alfil de D4 es muy bueno de las blancas, pero está tapado por ese caballo. Entonces juega alfil por E5, que creo que es una jugada que generalmente en los libros no recibe signo de admiración. Y para mí es la clave del ataque de las blancas, porque no es fácil dar ese alfil, pero sobre todo digamos, la punta del ovillo está en que se elimina una pieza defensora muy importante, que es algo que nosotros tenemos que ver en todas las partidas. Antes de lanzarse a atacar, ver cuáles son las piezas rivales que mejor pueden defender e intentar cambiar esas piezas. Porque si yo logro cambiar esas piezas, después voy a poder atacar con mayor facilidad. El negro tuvo que tomar D por E5 y caballo F6 jaque es una jugada tremenda, porque si como G por F6 me están dando jaque. Cuando me voy de rey me comen F por E7 y después entra la torre en séptima y
es una masacre, ¿no? Todas las piezas blancas se van al humo sobre la posición negra y el negro no tiene posibilidades de salvar dignamente esta posición. Por tanto, a caballo F6 no queda otra que rey H8. Y quizás esta es la posición que Hort vio y dijo, bueno, está bien, me dan el jaque, yo me voy de rey y ahora ¿qué pasa? No pasa nada, porque yo amenazo peón por caballo y ¿qué hace? Se vuelve de caballo. Bueno, este es el momento clave donde Smilov demuestra que vio una jugada más, porque Smilov no se va de caballo, sino que hace un sacrificio de desmantelamiento del enroque. El sacrificio es terrible, porque si el negro tomara rey por H7, la jugada G6 hace que el negro prácticamente esté obligado a tomar, y tras torre por F8 la amenaza dama H4 mate es, no digo que inevitable, pero poco menos que inevitable, porque el ataque blanco por H3 o por H4 va a ser terrible. Entonces fíjense qué buena jugada caballo por H7, ¿no? Que empieza a sacar la cobertura, la protección del rey negro y que no permite que sea comido ese caballo, ¿no? El negro jugó torre de 6 para sacarle fuerza a G6, pero torre de 6 tiene un problema, que el blanco se mete torre por F7. El negro jugó alfil C5 jaque, como muchas veces digo, el jaque del honor, ¿no? Como cuando uno está perdido o un equipo pierde 4-0 y hace el 4-1 o el 1-4 y dicen, bueno, el gol del honor. Porque simplemente el blanco juega rey H1 y ahora está amenazada la dama, el rey está en una situación caótica. El negro acá no se puede salvar ni de casualidad. Hort en una situación desesperada, igual no creo que haya jugada que pueda salvar al negro verdaderamente, ¿no? No la hay. Jugó torre de 7. Yo diría que frente a jugadas como dama C6 podría venir, entre otras, ¿no? Caballo F6 y a G por F6, dama H4 con mate en H7. Entonces prefirió torre E7 y acá el blanco tiene peones de más y podría jugar torre por E7, pero es mucho más bonito el remate con torre F8. El negro acá no tiene escapatoria alguna, verdaderamente que no la tiene, porque ¿cómo va a disponer sus piezas? Realmente, si juega torre por F8, le hacen torre por F8 y a rey por H7 le juegan G6 y a rey H6 simplemente torre H8 le están dando jaque mate. Habría que ver en esta situación si el negro tiene algo mejor, pero verdaderamente no lo tiene, porque si el negro jugara rey H7 directamente, el blanco ingresa con dama H3, única rey G6, dama F5 jaque, única rey H5, alfil F3 jaque, rey H4 y dama G4 jaque mate. Por lo tanto, tras la jugada 32ª torre F8, directamente Vaslimir Hort decidió abandonar, razón o digamos su acción que está más que justificada por lo que acabamos de marcar con estas variantes. Un ataque a un rey que parece sorpresivo, pero que en verdad fue consecuencia lógica de una acumulación de piezas que se fue haciendo silenciosamente, con caballo E5, caballo G4, alfil D4, torre F2, la otra torre F1. O sea, el blanco fue acumulando fuerzas y de pronto, como un felino, tomó carrera y se abalanzó sobre la presa. Entonces, puede parecer sorpresivo el ataque blanco, pero en verdad fue silenciosamente diseñado y magistralmente ejecutado por un grande de la historia como Vasily Smilov. Ojalá les haya gustado este video. Como siempre, los vamos a esperar
en la próxima emisión, la próxima partida que subamos, y quedamos a disposición de cualquier duda, de cualquier comentario, y les agradecemos que participen siempre en nuestro canal Tácticos y Estrategas. Les mando un saludo grande, que sea hasta la próxima. Les habló Alejo de Dovitis, maestro internacional desde Buenos Aires, Argentina.